Wade Langston llegó a su cabaña recién comprada esperando encontrar habitaciones vacías y muebles cubiertos de polvo. En cambio, el humo salía en volutas de la chimenea y una mujer estaba sentada en su porche como si perteneciera a ese lugar. Lo miró con ojos que no reflejaban sorpresa, culpa ni explicación, solo una extraña familiaridad, como si hubiera estado esperando a alguien exactamente igual a él. La escritura en su alforja demostraba que poseía cada tabla de madera, cada piedra de los cimientos. Sin embargo, cuando desmontó y se acercó, ella no se movió para irse ni ofreció excusa alguna por su presencia. Simplemente lo observó con la serena intensidad de quien evalúa el carácter de un hombre. «Usted debe ser el nuevo dueño», dijo, observando su ropa desgastada y el cuidado con el que mantenía la mano cerca del arma. No eran las palabras de alguien sorprendido invadiendo la propiedad, sino la serena observación de alguien que esperaba este momento. Se irguió con gracia, sacudiéndose el polvo de su vestido desgastado, y le extendió la mano como dándole la bienvenida a su hogar. «Soy Avis Shepard. He estado preparando esta cabaña». Su forma posesiva de decir esta cabaña sugería que sabía algo que él desconocía. Algún detalle que lo cambiaría todo. Creyó comprender su compra. Pero lo más inquietante no fue su presencia ni su tranquila aceptación de su llegada. Fue su mirada, como si evaluara algo más allá de su apariencia, como si su llegada cumpliera una larga expectativa que ella albergaba. «Hay algo que debes saber sobre este lugar», continuó, con la voz cargada de secretos más profundos que los límites de propiedad o los documentos legales. «Mi familia hizo una promesa sobre esta tierra. Una promesa que he esperado 20 años para cumplir». Wade miró fijamente a la mujer que decía preparar su cabaña, moviendo instintivamente la mano hacia la pistola que llevaba a un lado. 20 años. Eso haría retroceder su promesa a cuando era apenas una niña. Las cuentas no cuadraban, y tampoco su actitud tranquila ante su evidente confusión. «Señoritas Shepard», dijo con cuidado, «compré esta propiedad de buena fe a Harrison Meads en Silver Creek. Pagué el precio completo con mi propio dinero. No se menciona ningún acuerdo familiar ni promesas en la escritura». Sacó el documento doblado de su chaqueta, sosteniéndolo entre ellos como un escudo. «Este documento dice que soy dueño de todo, desde el lecho del arroyo hasta la cima de la colina». Ivy asintió como si esperara esa misma respuesta. «Harrison Meads». Pronunció el nombre con algo que podría haber sido lástima. «¿Te dijo por qué vendía? ¿Por qué un hombre se desprendería del terreno más hermoso de 3 condados por la mitad de su valor?» WDE apretó la mandíbula. Se había preguntado por el bajo precio, pero Meads parecía ansioso por vender, alegando que necesitaba mudarse al este por negocios. Ahora, frente a esta misteriosa mujer que sabía su nombre y hablaba de promesas familiares, esas sospechas se cristalizaron en la certeza de que lo habían engañado. «El padre de Harrison compró este terreno mío hace 35 años». Ivy continuó recostándose en el escalón del porche como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero había condiciones, acuerdos que no estaban escritos porque eran cuestiones de honor, no de ley. La forma en que ella mencionó el honor golpeó a Wade como un puñetazo. Había venido al oeste para escapar de hombres que no entendían la palabra. Hombres que habían destruido su vida en Missouri con mentiras y traiciones. La idea de que, sin saberlo, pudiera haber sido parte de otro engaño le revolvió el estómago. «Mi padre prometió que alguien de su sangre viviría para siempre en esta tierra», dijo a Ivy, sin apartar la mirada de su rostro. «Que la cuidaríamos, la protegeríamos, la mantendríamos a salvo hasta que llegara la persona adecuada, alguien digno de lo que este lugar realmente ofrece». Wade sintió que se le erizaba el vello de la nuca. La forma en que ella enfatizó «digno» sugería algún tipo de prueba, pero no podía imaginar qué criterios usaría una mujer que vivía sola en las montañas para juzgarlo. Más inquietante era su certeza de que él podría ser esa persona digna cuando nunca se habían conocido antes. «¿Qué está protegiendo exactamente aquí, señoritas Shepard?», preguntó, con la voz más áspera de lo que pretendía.
Ivy sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eso depende enteramente de si usted es el hombre que he estado esperando. Se levantó y se movió hacia la puerta de la cabaña, con la mano apoyada en el pestillo. Pero debo advertirte, Wade Langston, los 3 últimos hombres que intentaron reclamar este lugar sin comprender su verdadera naturaleza. Hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció por completo. No se despidieron. WDE empujó a Ivy y entró en la cabaña, sus ojos adaptándose a la penumbra del interior. Lo que vio lo dejó paralizado en la puerta. El lugar estaba inmaculado, amueblado con un cuidado y una atención que denotaban años de habitabilidad. El toque de una mujer era evidente en todas partes, desde las flores silvestres cuidadosamente arregladas en la mesa hasta las colchas cuidadosamente dobladas en la cama. Este no era el cascarón vacío que esperaba comprar. «Has estado viviendo aquí», dijo, volviéndose hacia ella. No fue una acusación, simplemente una constatación de lo obvio. «¿Cuánto tiempo?» «Desde los 16», respondió Ivy, cerrando la puerta tras ellos. «Después de que mi padre murió y me dejó sola en la montaña». Wade se acercó a la chimenea de piedra donde un pequeño fuego crepitaba con leña fresca. Sobre la repisa colgaban 3 sombreros, cada uno perteneciente a un hombre diferente, cada uno con signos de uso rudo y abandono repentino. Bajó uno, un sombrero de fieltro negro con una banda plateada, y examinó el agujero de bala que había atravesado la copa. «¿Los dueños anteriores?», preguntó. Ivy se acercó a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el aire de la montaña en su cabello, el ligero aroma a pino y algo único y propio. Thomas Barrett fue el primero. Llegó aquí 2 años después de la muerte de mi padre, alegando que Mitz le había vendido la propiedad. Era un hombre duro, acostumbrado a tomar lo que quería sin pedir permiso. Wade volvió a colocar el sombrero en su percha. Su atención ahora se centraba por completo en su historia. La forma informal en que hablaba del destino de Barrett sugería violencia, pero su voz firme no delataba miedo ni remordimiento. «Barrett intentó obligarme a abandonar el terreno», continuó. «Dijo que una mujer no tenía por qué vivir sola en las montañas. Dijo que probablemente estaba atrayendo a hombres a la muerte por su dinero y pertenencias». Una leve sonrisa cruzó sus labios, pero no transmitía calidez. Él no estaba del todo equivocado con la parte de la muerte. La confesión debería haber alarmado a Wade. Debería haberlo hecho retroceder hacia la puerta con la mano en el arma. En cambio, se encontró acercándose, atraído por la contradicción entre su delicada apariencia y la firmeza de su voz. Había algo en Ivy Shepherd que llamaba a una parte de él que creía muerta hacía tiempo. La parte que reconocía la fuerza cuando la veía. «¿Qué le pasó a Barrett?», preguntó Wade. «Cayó», dijo Ivy simplemente. «Los senderos de montaña pueden ser traicioneros para los hombres que no respetan la tierra ni a quienes la conocen mejor». Wade asintió lentamente, la comprensión fluyendo entre ellos como una corriente. Barrett no solo había caído. Había recibido ayuda en su camino y probablemente merecía el destino que lo había encontrado en esos senderos traicioneros. Y los otros 2 sombreros. Ivy se acercó a la ventana, contemplando los picos que rodeaban su pequeño valle. Historias similares. Hombres que llegaron con papeles legales e intenciones crueles. Se giró para mirarlo, sus ojos buscando algo en su rostro. «No pude identificarlo. Pero eres diferente, ¿verdad, Wade? No viniste aquí a robar. Viniste aquí a esconderte». Wade sintió el peso de su percepción sobre él como un abrigo pesado. Ivy había descubierto su fachada cautelosa en minutos, leyendo la verdad que él esperaba enterrar junto con su pasado. Se apartó de su mirada penetrante, fingiendo examinar la robusta construcción de la cabaña mientras reunía el coraje para responder. «Huir y esconderse no es lo mismo», dijo finalmente, pasando los dedos por las lisas paredes de madera. «A veces un hombre solo necesita espacio para pensar sin que la gente le haga preguntas». Ivy se acercó.
sus pies descalzos, silenciosos sobre el suelo de madera. ¿Qué tipo de preguntas estás evitando, Wade? La franqueza de su pregunta debería haberlo enfurecido. En cambio, se sintió como un alivio. Durante meses, había llevado solo el peso de sus secretos, desviando la curiosidad con respuestas vagas y salidas rápidas de pueblos que se volvían demasiado familiares. Aquí, con esta extraña mujer que guardaba sus propios misterios, sintió un impulso inesperado de desahogarse. Maté a 2 hombres en Missouri, dijo, y las palabras se le escaparon de los labios antes de poder detenerlos. Se lo merecían, pero sus familias tenían dinero e influencia, de esos que compran jueces y placas de sheriff. Ivy asintió como si él hubiera confirmado algo que ella ya sospechaba. Defensa propia. Lo llamaron asesinato. Las manos de WDE se apretaron en puños al recordarlo. Samuel y Marcus Whitmore, hermanos que creían que todas las mujeres de 3 condados les pertenecían, estuviera de acuerdo o no. Acorralaron a una chica llamada Ellen fuera de la reunión social de la iglesia. Su voz se volvió áspera con el recuerdo de la rabia. No podía quedarme de brazos cruzados, así que interviniste. Intenté hablar primero y me ofrecí a acompañar a la chica a casa sana y salva. Wade rió con amargura. A los White no les gustaba que un peón de rancho les dijera que no. Samuel me atrajo primero, pero Marcus fue más rápido de lo que esperaba. Si no hubiera tenido suerte, Ivy le puso la mano en el brazo. El toque le envió una descarga inesperada por el cuerpo. Sus dedos estaban callosos por el trabajo duro, pero suaves en su presión. Afortunado no es la palabra que yo usaría. Hábil, tal vez decidido. Un hombre que protege a los inocentes no tiene suerte. Wade. Es necesario. Wade bajó la mirada hacia la mano de ella en su brazo, maravillándose de cómo un simple toque podía calmar la tormenta que había rugido en su pecho durante meses. El juez no lo vio así. Tampoco el sheriff, que debía su puesto a tener más dinero. Así que te fuiste. Corrí. La confesión me supo amarga, pero decirla en voz alta a alguien que no se inmutó ante su confesión me resultó liberador. Me llevé mi caballo, mis armas y el dinero que había ahorrado. Pensé que encontraría un lugar lo suficientemente remoto como para que la influencia de Whitmore no pudiera llegar. Ivy sonrió, y esta vez la expresión se extendió a sus ojos. Elegiste bien. Esta montaña tiene una forma de proteger a quienes merecen protección. Se dirigió a la puerta de la cabaña, deteniéndose con la mano en el pestillo. ¿Te gustaría ver lo que realmente compraste, Wade Langston? La razón por la que mi familia hizo esa promesa. Ivy condujo a Wade por un estrecho sendero serpenteaba tras la cabaña y se adentraba en el denso pinar. El sendero era apenas visible, desgastado por años de uso cuidadoso en lugar de por el tráfico intenso. Ivy avanzaba con la seguridad de quien conoce cada roca y ruta, mientras Wade se encontraba observando la gracia con la que su cuerpo se desplazaba por el desafiante terreno. La mayoría de los hombres que vienen aquí nunca ven más allá de la cabaña, dijo por encima del hombro. Miran la construcción, miden el terreno despejado, cuentan los árboles que podrían talar. Nunca piensan en explorar lo que hay más allá. Wade la siguió hacia las montañas, notando cómo el aire se volvía más fino y limpio a cada paso. Los sonidos de la civilización se desvanecieron por completo, reemplazados por el susurro del viento entre las agujas de pino y el lejano canto de los halcones que volaban en círculos. Esta era la clase de soledad con la que había soñado durante esas noches desesperadas huyendo de Missouri. Tras 20 minutos de ascenso constante, Ivy se detuvo ante lo que parecía una sólida pared de granito. Pero al acercarse Wade, se dio cuenta de que estaba junto a una estrecha abertura en la roca, apenas lo suficientemente ancha como para que pasara una persona. De lado. Esto es lo que mi padre protegió, dijo, señalando la entrada oculta. Lo que su padre protegió antes que él. Lo que he estado protegiendo desde que tuve la edad suficiente para comprender su valor.
Wade se coló por la abertura tras ella y emergió en una catedral natural tallada en roca viva. La luz del sol se filtraba por las grietas en lo alto, iluminando una escena que lo dejó sin aliento. Un estanque de agua cristalina llenaba el centro de la cámara oculta, alimentado por un manantial subterráneo que brotaba de profundidades desconocidas. Pero no fue el agua lo que lo dejó sin aliento. Las paredes brillaban con vetas de plata tan pura que parecían brillar bajo la luz del sol filtrada. No solo rastros o pequeños depósitos, sino gruesas vetas que recorrían toda la cámara. Wade había visto suficientes operaciones mineras como para reconocer la riqueza cuando la encontraba. Y esta caverna oculta contenía más metal precioso del que la mayoría de los hombres verían en 10 vidas. «Dios mío», susurró, pasando los dedos por una de las vetas de plata. «Esto es una fortuna». «Varias fortunas», asintió Ivy. «Suficiente para comprar territorios enteros. Suficiente para convertir a quien la controle en una de las personas más ricas del país». Se acercó al borde del estanque, arrodillándose para tomar el agua pura en sus manos. Es suficiente para hacer correr a todos los hombres codiciosos a 1000 millas de distancia en cuanto se corra la voz. Wade comprendió de inmediato por qué su familia había prometido proteger esta tierra. En las manos equivocadas, el conocimiento de este depósito de plata transformaría su tranquilo valle montañoso en un campamento minero infernal lleno de hombres desesperados dispuestos a matar por una parte de la riqueza. La promesa, dijo, y las piezas finalmente encajaron. Ivy asintió. Sus ojos reflejaban la luz plateada de las paredes. Guardar este secreto hasta que alguien demostrara ser digno de la responsabilidad. Se puso de pie y lo enfrentó directamente. Alguien que lo protegería en lugar de explotarlo. Alguien que entiende que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Wade sintió el peso de sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de caballos acercándose resonó desde el valle. Ivy se pegó a la pared de la caverna, palideciendo al ver que el sonido de varios caballos se hacía más fuerte en el valle. Wade se movió instintivamente para protegerla, sacando su pistola con un movimiento fluido mientras miraba por la estrecha entrada. «¿Cuántos hombres saben de esto lugar?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «Nadie con vida», respondió Ivy, pero sus manos temblorosas delataban su miedo. Barrett sospechaba que algo valioso se escondía allí arriba, pero murió antes de poder demostrarlo. Los demás nunca se acercaron lo suficiente como para importar. Wade contó al menos 6 conjuntos distintos de golpes de cascos que resonaban en las paredes del valle. Demasiados para ser coincidencia, demasiado organizados para viajeros ocasionales. Se le heló la sangre al reconocer el metódico patrón de su aproximación. Cazadores profesionales, de esos que rastreaban a los hombres por dinero en lugar de justicia. «No están aquí por la plata», dijo con gravedad. «Están aquí por mí». Ivy lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «La familia Whitmore tiene que estarlo». Wade enfundó su arma y comenzó a retroceder hacia las profundidades de las cámaras ocultas, arrastrando a Ivy con él. «Debieron de rastrearme hasta Silver Creek». Averiguaron sobre el terreno comprado a Mitz. El sonido de voces llegó desde la cabaña de abajo. Ásperas y exigentes. Wade no pudo distinguir las palabras individuales, pero el tono era inequívocamente amenazante. Observó cómo el rostro de Ivy se transformaba del miedo en algo más duro, más peligroso. «Están en mi casa», dijo, con la misma frialdad que había percibido al hablar del destino de Barrett. «Nuestra casa», corrigió Wade sin pensar, y se quedó paralizado al comprender lo que había dicho. La palabra posesiva se le había escapado con naturalidad, como si ya hubiera aceptado que ese lugar les pertenecía a ambos. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par ante su corrección, pero antes de que pudiera responder, una voz masculina rugió desde el valle. «Wade Langston, sabemos que estás ahí arriba. Samuel Whitmore te envía recuerdos». WDE apretó la mandíbula. Se suponía que Samuel Whitmore estaba muerto,
con un disparo en el pecho durante su enfrentamiento fuera de la iglesia. O había sobrevivido de alguna manera, o su familia estaba usando su nombre para añadir insulto a su venganza. «Hay otra salida de aquí», susurró a Ivy, señalando una estrecha grieta en la pared del fondo que Wade no había visto antes. «Conduce a la cara norte de la montaña. Podríamos desaparecer en las tierras altas». Gude estudió su rostro, viendo cómo la determinación reemplazaba al miedo. «No tienes que huir de mis problemas, Ivy». Se acercó. Lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor de su cuerpo a pesar del aire frío de la caverna. «Esta montaña ha protegido a mi familia durante 3 generaciones. También te protegerá a ti». Su mano encontró los dedos de él entrelazados con una certeza que los sorprendió a ambos. Eso significaba la promesa. Wade no solo custodiaba la plata, sino a las personas dignas de su protección. Bajo ellos, el sonido de la madera astillada sugería que los cazadores se habían cansado de esperar respuestas. Gude apretó la espalda contra la pared plateada veteada, atrayendo a Ivy hacia sí mientras los sonidos de destrucción resonaban desde la cabaña de abajo. Los cazadores estaban destrozando metódicamente todo lo que ella había construido. Todo lo que representaba años de supervivencia solitaria en esta montaña. «Lo siento», susurró contra su cabello, aspirando el aroma a pino y flores silvestres que parecía formar parte de su ser. «Están destruyendo tu casa por mi culpa». Ivy alzó la vista hacia él. Y Wade se encontró mirando a unos ojos que albergaban una profundidad que apenas comenzaba a comprender. «Un hogar es más que paredes de madera y muebles», dijo en voz baja. «Son las personas las que te importan. Los lugares donde te sientes seguro de ser tú mismo, la intimidad de su posición, apretados en la caverna iluminada por la plata mientras el peligro acechaba abajo, creaban una tensión que no tenía nada que ver con el miedo». Wade se volvió profundamente consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban, el subir y bajar de su respiración, la forma en que sus dedos aún se aferraban a su mano. «Ivy», empezó, pero ella le puso la mano libre en el pecho, silenciándolo. «¿Oyes eso?», susurró. Wade aguzó el oído y captó lo que ella había notado. Las voces de abajo se acercaban, subiendo por el sendero de la montaña. Los cazadores habían encontrado el rastro. «¿Cuánto tardarán en llegar a la entrada?», preguntó. 10 minutos, quizá menos. Ivy se acercó a la estrecha grieta en la pared del fondo, indicándole que la siguiera. «Pero hay algo que debes entender antes de que huyamos». Wade dudó, atrapado entre la urgencia de escapar y la gravedad de su voz. «¿Qué? Si salimos por ese pasaje, saldremos al otro lado de la montaña. Estaremos a salvo, pero nunca podremos regresar». Sus ojos reflejaban la luz plateada como la luz de las estrellas. «Los cazadores acabarán encontrando esta caverna. Despojarán al oso de la montaña y destruirán todo lo que mi familia protegía». La opción que le ofrecía golpeó a Wade como un puñetazo. Correr y sobrevivir, pero abandonar la promesa que su familia había mantenido durante generaciones. Quedarse y luchar contra todo pronóstico. Proteger un secreto que ni siquiera le correspondía. «Hay una tercera opción», dijo. Una idea se formó mientras hablaba. «Les haremos creer que encontraron lo que buscaban». Ivy frunció el ceño, sin comprender. Wde enfundó su arma y se dirigió a una de las vetas de plata, sacando su cuchillo para extraer un puñado del precioso metal. «Están aquí por mí, pero son hombres codiciosos. Si creen haber tropezado con algo lo suficientemente valioso como para enriquecerse, se olvidarán de ti y se centrarán en la plata», terminó Ivy, abriendo mucho los ojos al comprender su plan. «Exactamente. Dejaremos que encuentren lo suficiente para abrirles el apetito y luego los alejaremos del depósito principal». Wade se guardó las escamas de plata en el bolsillo. «Seguirán la promesa de riqueza fácil, y desapareceremos en las tierras altas hasta que desistan de la persecución». Ivy se acercó, posando la mano sobre su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan confiado,
que Wade sintió un cambio fundamental en su pecho. «¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida para proteger la promesa de mi familia?», dijo con asombro. Antes de que pudiera responder, el sonido de botas raspando contra la roca resonó desde la entrada de la caverna. Los cazadores los habían encontrado. Wade presionó las escamas de plata en la palma de Ivy y susurró con urgencia: «Cuando salga, te deslizas por el pasadizo trasero y das la vuelta. Estarán concentrados en mí. No voy a dejarte solo para enfrentarte a 6 hombres armados». Ivy susurró, sus dedos apretando el precioso metal. «No me vas a dejar. Estás completando el plan». Wade la sujetó por los hombros suave pero firmemente. «Necesitan verte corriendo con algo valioso, algo que valga la pena perseguir». El roce de las botas se hizo más fuerte a medida que los cazadores recorrían la estrecha entrada. Wade podía oír sus respiraciones agitadas, el tintineo de espuelas y armas mientras se abrían paso por la abertura uno a uno. «Confía en mí», dijo, y luego entró en la cámara iluminada por la plata con las manos alzadas en aparente rendición. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar arrastrando las palabras. «Wade Langston, como si yo viviera y respirara». A Wde se le heló la sangre al reconocer a Marcus Whitmore entrando en el resplandor de la caverna. El hombre que creía haber matado en Missouri estaba ante él, casi con vida, aunque una cicatriz terrible le recorría la oreja izquierda hasta la comisura de la boca, donde la bala de Wde había atravesado carne y hueso. «Hola, Marcus. Te ves bien para estar muerto». Marcus sonrió, con la expresión distorsionada por su rostro marcado. «Se necesita más que un disparo de suerte para abatir a un Whitmore». Señaló a sus 5 compañeros, todos hombres de rostro severo con aspecto de asesinos profesionales. «Pero no he venido hasta aquí solo por venganza. Imagina mi sorpresa cuando te rastreamos hasta este pequeño escondite y descubrimos lo que has estado protegiendo». El corazón de Wde latía con fuerza mientras la mirada de Marcus recorría las paredes veteadas de plata, absorbiendo la reluciente riqueza que las rodeaba. El plan estaba funcionando a la perfección. La codicia en la expresión de Marcus era inconfundible, pero también lo era su inteligencia. No era un hombre fácil de engañar. «Menuda reclamación la que has hecho, Langston. Debió de costarte todo lo que tenías». «Sí, lo hizo», respondió Wade con sinceridad. Un sonido como de piedras cayendo resonó desde el fondo de la caverna, seguido del jadeo de una mujer. La atención de Marcus se dirigió al ruido, y Wade vio la silueta de Ivy desaparecer por la grieta oculta en la pared. «Detenedla», ladró Marcus. 2 de sus hombres se abalanzaron hacia el pasadizo trasero, pero Wade se hizo a un lado, bloqueándoles el paso. «Déjenla ir. Solo es una chica de aquí que se asustó con vuestra llegada». Marcus rió con frialdad. Una chica de aquí cargando un puñado de mineral de plata en bruto. Había visto lo que Wade esperaba no ver. «Ella es tu socia en esta pequeña operación minera, ¿verdad?». La mente de Wade daba vueltas. El plan se estaba desmoronando, pero tal vez aún pudiera salvarlo. «Ella conoce estas montañas mejor que nadie. Si quieres encontrar la beta principal, la necesitarás viva y colaboradora». Marcus estudió el rostro de Wde un buen rato y luego asintió a sus hombres. «Síganla, pero no le hagan daño todavía. Puede que necesitemos lo que tiene en la cabeza». Mientras el cazador se abría paso por el estrecho pasaje en busca de Ivy, Wade se dio cuenta, con creciente temor, de que acababa de enviar a la mujer de la que se enamoraba directamente a un peligro mortal. Wade esperó a que el último de los hombres de Marcus desapareciera por el pasaje antes de sacar su pistola y presionarla contra la espalda de Marcus. «Tus amigos acaban de cometer un error fatal». Marcus se tensó, pero no se giró. ¿Qué error sería ese? Seguir a una mujer que ha vivido en esta montaña toda su vida por un terreno que no conocen. La voz de Wde transmitía una sombría satisfacción. «Ese pasaje no conduce a una ruta de escape. Marcus, conduce a una caída de 30 metros sobre rocas afiladas».
El sonido distante de hombres gritando una alarma resonó desde algún lugar más allá de las paredes de la caverna, seguido de gritos que se interrumpieron bruscamente. Wade no sintió satisfacción por las muertes, pero tampoco arrepentimiento. Esos hombres habían venido a matarlo y a explotar lo que la familia de Ivy había protegido durante generaciones. Marcus se giró, con el rostro marcado por la rabia. El puño de hijo de un WDE impactó en la mandíbula de Marcus antes de que pudiera terminar la maldición, estrellándolo contra la pared plateada. Marcus se desplomó en el suelo de la caverna, inconsciente pero respirando. Wade, llamó la voz de Ivy desde la entrada principal. «Estás a salvo». «Se acabó», gritó Wade, y se arrodilló junto a Marcus para tomarle el pulso. Aún estaba vivo, pero tendría un dolor de cabeza terrible cuando despertara atado y amordazado. Ivy apareció en la entrada, con el vestido roto y sucio, pero los ojos brillantes de triunfo. El pasadizo conduce a una cornisa que domina el valle norte. Les mostré el camino de bajada. Su sonrisa no reflejaba remordimiento. Algunas lecciones sobre el respeto a la gente de la montaña se aprenden a las malas. WDE se levantó y avanzó hacia ella, asombrado una vez más por la firmeza bajo su gentil apariencia. Y Marcus despertará atado a un árbol a mitad de la montaña con suficiente agua para aguantar hasta que los próximos viajeros lo encuentren. Wade enfundó su arma y buscó la cuerda de su cinturón. Si es inteligente, regresará a Missouri y les contará a todos que Wade Langston murió en un accidente minero. Juntos, ataron al inconsciente Marcus y lo sacaron de la caverna. Una hora después, estaban en el porche reconstruido de la cabaña, viendo cómo la puesta de sol teñía las montañas de tonos dorados y carmesí. Wade había usado madera de las provisiones abandonadas del cazador para reparar los daños en la casa de Ivy. Y el lugar parecía más acogedor que nunca. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ivy, sentándose a su lado en los escalones que habían construido juntos. WDE le tomó la mano, maravillándose de la perfección con la que sus dedos encajaban entre los suyos. Ahora cumplo la promesa que hizo tu familia. La mantendremos unidos. Se giró para mirarla de frente. Si tienes como compañero a un fugitivo convertido en montañés. La sonrisa de Ivy eclipsó la puesta de sol. La promesa era proteger este lugar hasta que llegara la persona adecuada. Alguien digno de la responsabilidad. Ella levantó sus manos unidas y le besó los nudillos con suavidad. Creo que lo encontramos. Wade la atrajo hacia sí, sintiendo que los últimos vestigios de su espíritu inquieto y errante se asentaban en una quietud perfecta. Había venido a esta montaña buscando soledad y había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un hogar, un propósito y una mujer lo suficientemente fuerte como para estar a su lado ante cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La plata permanecería oculta, protegida por dos corazones que comprendían que algunos tesoros valían más que la riqueza. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra inolvidable historia de valentía y destino en la frontera indómita. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.